Bueno, ahora que ya estamos todos sentados, vamos a continuar con la próxima disertación que versará sobre farmacología de los parásitos internos, grupos farmacológicos y consideraciones generales. Y nuestro disertante es el doctor Carlos Lanusse. Bueno, y Jorge lo va a presentar. Bueno, como no tenemos el currículum escrito acá, yo les voy a presentar acá a un amigo de muchos años. No la voy a hacer muy largo, tenemos tiempo hoy a la tarde. Tenemos tiempo. Así que bueno, con Carlitos nos conocemos. Carlitos, dame pelota. Nos conocemos hace cuántos años, del año 80 y por ahí. 80 fuiste mi profe. Bueno, entonces, del 80, claro, del 80. Bueno. Pero yo era muy jovencito. Yo era muy joven, tenemos la misma edad con Carlitos. Entonces, Carlitos fue ayudante alumno en la cátedra de farmacología en Tandil, fue ayudante diplomado cuando se recibió, jefe de trabajos prácticos. Paralelamente tuvo la beca de Consejo de Rectores de Universidades Nacionales. Después entró en CONICET con beca de iniciación, beca de perfeccionamiento, beca externa. Trabajamos en forma a destajo durante unos cuantos años. Bueno, si yo tengo que nombrar un discípulo distinguido, no hay duda que te tengo que elegir a vos, querido. En un momento dado decidimos, él tenía que hacer su beca externa, así que ahí podríamos ponernos a contar los incidentes con los escoceses y todo, y la reunión en el Hotel Alvear con Pritchard, pero bueno, la cuestión que contactamos a Roger Pritchard y ahí te comiste 4 añitos con Roger allá en Montreal, ¿no? O en Montreal. Montreal. Creo que bueno, para él fue un salto cualitativo impresionante en su carrera y bueno, ahí lo tenemos como un referente de la parasitología del mundo. Así que, y no estoy exagerando. Así que bueno, para mí es un gusto, un placer presentarte y escucharte, como siempre. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jorge, por la presentación. La verdad que podría decir muchas cosas sobre algunas de las consideraciones que hiciste, pero sí creo que en el conjunto de una reunión como esta es un gran orgullo para mí, porque Jorge hoy es el presidente de la Academia de Agronomía y Veterinaria, pero que para mí significa mucho, porque significa todo ese comienzo y de alguna manera el impulsor de que yo haya tenido una carrera científica se llama Jorge Recalde, y además deben de saber todos ustedes que si el destacado protagonismo en la farmacología veterinaria en el mundo es porque este señor la inició en el país. Así que yo he sido nada más que un privilegiado de ser un discípulo tuyo. Pero bueno, gracias. Estamos en Formosa, primera vez en esta provincia. Estoy realmente sorprendido por la calidad de gente. En esto te pongo a vos, Laura, como dándonos la bienvenida desde anoche. Hemos recorrido muy poco, pero con hablar con uno me ha dado mucho. Y algunas cosas funcionan mejor que en otras partes del país. La verdad que muchas gracias, es un gusto. Ahí se escucha bien porque yo me escucho ahí. Yo me siento halagado de estar acá. Por supuesto, como siempre, con el desafío de poder dejar algo de todo esto. Ya mis colegas parasitólogos se han expandido, se han extendido en detalles. Yo voy a tratar de hacer un complemento desde lo que es mi especialidad, que es un poco la farmacología aplicada a la patología o farmacoparasitología. Creo que jornadas como estas son las que realmente la coyuntura exige, que es esto de la interacción entre nosotros, que somos la academia, el sector privado productivo, la industria farmacéutica y los entes regulatorios. ¿Sí? Que es justamente en el marco
de lo que se trata de hacer en esta provincia, en una institución, de alguna manera, constitucional de CONICET. Bueno, como les decía, por ahí el título de lo que yo voy a hablar no estaba muy identificado en el programa, pero bueno, la idea es el poder complementar lo que ya se dijo acá con un poco de conocimiento farmacoterapéutico y cómo optimizar el control de los gusanos redondos en presencia de resistencia, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, todo lo que yo voy a hablar ahora en realidad es un resumen o intenta ser un resumen de muchos años de trabajo y de mucha gente, ¿no? Esto no es Carlos Lanús, esto es un equipo que hoy integran creo que casi 30 personas. En el CIBETAN es nuestro instituto, nuestro centro de investigación veterinaria de Tandil, que pertenece al CONICET, a la Universidad Nacional del Centro y a la SIC-PBA, que es de la provincia de Buenos Aires, es un instituto tripartito. A todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de pasar por el campus Tandil, va la invitación expresa porque tenemos muchas cosas lindas para mostrar también. El parasitismo, bueno, todo lo que ustedes han estado pidiendo esta mañana, sabemos que hay seres biológicos capaces de vivir a expensas de otros. Pero a veces para entender un poquito más en profundidad lo que Pedro Estefan explicaba hoy a la mañana sobre el impacto fisiopatológico, tenemos que entender la estructura anatómico-fisiológica de algunos géneros parasitarios. Y esto no es solamente importante para entender cómo un parásito vive, cómo se pega en un tejido determinado, cómo se alimenta, sino también para nosotros que intentamos farmacológicamente modificar esos procesos, saber cómo funciona ese parásito, ¿no? A lo largo de los años, nuestro trabajo ha estado relacionado a entender el viaje que va desde que se aplica un fármaco, tratamiento, hasta llegar al efecto farmacológico, en este caso, no anda el puntero, el efecto farmacológico en este caso es el efecto antiparasitario. Para eso, el fármaco necesita sortear distintas barreras. Esas distintas barreras, esto es exactamente lo mismo para un antihelmíntico, para un antiinflamatorio, para un antimicrobiano o para un ectoparasiticida de lo que vamos a hablar mañana. Es decir, un proceso de disolución, si la droga está en forma sólida, para que la droga esté disponible para ser absorbida, es decir, para pasar desde los tejidos, del tejido donde se tiene que absorber a la sangre, para estar disponible después de la absorción en la circulación sistémica, de la circulación sistémica liberándose de la unión a proteína plasmática para llegar a los tejidos, en este caso a los tejidos donde están los parásitos, a través de lo que nosotros conocemos como el proceso de distribución tisular, desde la sangre a los tejidos. A los tejidos que nos importan en este caso, que son aquellos donde están los parásitos. Pero todavía falta un paso más, que es que a través de ese proceso de difusión la droga se acumule en el sitio donde tiene que actuar, es decir, donde está su receptor. En este caso sería un receptor en algún tejido del parásito que queremos atacar para producir la muerte o expulsión. Es decir, ese conjunto de procesos, nosotros lo conocemos como el proceso farmacocinético. Todo este viaje de absorción hasta que llega al lugar de acción, digamos, pero que va complementado con el proceso farmacodinámico, que básicamente estudia la interacción del fármaco, del principio activo, con el receptor para producir el efecto farmacológico. Entonces, mi vida ha estado prácticamente dedicada a entender esta relación que nosotros llamamos PKPD, relación farmacocinética-farmacodinamia. Y lo hemos hecho para los distintos grupos de fármacos antihelmínticos. Los benzimidazoles, que empezamos con benzimidazoles poquito después de pasar de La Plata a Canadá, digamos, en el trabajo inicial de mi tesis de PhD. Después seguimos con las lactonas macrocílicas, con los imidazotiazol, levomisol pirantel, con emonepantel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entienden, el trabajo ha estado focalizado en cómo interpretar esa relación entre la farmacocinética y la farmacodinamia para optimizar la respuesta al tratamiento, para tener mejor respuesta. Entonces, por mucho tiempo, nosotros estuvimos muy contentos con la contribución científica realizada, porque pudimos interpretar de qué dependía la actividad antihelmíntica. Y sabimos que depende de la concentración que se logra del fármaco activo en el sitio donde está localizado el parásito, que depende del tiempo de exposición parasitaria. Además, pudimos interpretar que eran muy importantes para la actividad los mecanismos de ingreso en el parásito, así cómo se alimenta el parásito y a su vez cómo la droga puede difundir al interior del parásito, sea por ingestión oral o a través de la cutícula o el tegumento, de acuerdo a qué tipo de parásito se trata, de qué tipo de helminto se trata.
Y también identificamos la acumulación de droga y los metabolitos en el parásito blanco, lo que se llama el balance entre lo que entra, lo que se metaboliza y lo que sale. El balance el flujo como un dato fundamental. Es decir, cuando habíamos logrado todo esto hace por ahí 12 o 15 años atrás, en realidad estábamos muy satisfechos porque la contribución farmacológica para entender cómo optimizar el tratamiento antihelmíntico había dado un paso enorme. Y eso tuvo un reconocimiento internacional enorme, una cantidad de artículos publicados que tuvieron lo que hoy sabemos con las citaciones y toda esta difusión internacional. Entonces, la verdad es que en eso estuvieron basados por muchos años nuestras principales estrategias científicas. Ahora, ¿qué pasa? Es que al poco andar nos encontramos con el mayor desafío en la terapia antiparasitaria, que de acaso ya se habló mucho esta mañana, que es el desarrollo de resistencia. O sea, esos parásitos que de alguna manera adquieren y expresan el material genético para evadir la respuesta al fármaco. Esto es, hoy tenemos ya parásitos nematodes resistentes, con resistencia múltiple, es decir, capaces de evadir la respuesta a fármacos que actúan por distintos mecanismos de acción. Eso es resistencia múltiple. Así que, en realidad, lo que sabemos, lo poco que sabemos, que el único camino para retardar el desarrollo de parásitos resistentes, sean endo o ectoparásitos, es la investigación multidisciplinaria. Hoy ciencia no se hace más individualmente, la atomización de los campos disciplinarios no existe más si nosotros no interactuamos con los parasitólogos, los farmacólogos, los bioquímicos, los biólogos, los genetistas, etcétera, 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 difícilmente podremos obtener una respuesta. En ese contexto empieza una nueva pelea, un nuevo desafío que es tratar de optimizar lo disponible para poder continuar, que es lo que todavía hoy luchamos, cómo continuar el control antihelmíntico. La resistencia, como se dijo esta mañana, está muy difundida. Esto no solamente pasa en Argentina, pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo donde se investigó, incluyendo el estudio de Cristel en Argentina, que me entregaba Seba hoy y César y Pedro también. Es decir, lo que sabemos que es la resistencia a los antihelmínticos está muy diseminada y lamentablemente el control químico continúa siendo la herramienta más usada para controlar el parasitismo en producción animal en todo el mundo. Parásitos gastrointestinales, pulmonares y también los ectoparásitos. Entonces, mientras sigamos dependiendo únicamente o exclusivamente de los principios activos de origen químico, difícilmente podamos solucionar este tema, por más que encontremos algunos escapes transitorios. Es decir, esto que Pedro decía hoy, no sé con qué términos, nosotros le llamamos el uso racional. El uso racional es usar la menos carga posible de fármacos antiparasitarios. Esto es retardar lo inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque la resistencia a los parásitos en la bacteria es como el cáncer. Hay oncogenes o hay genes predisponentes que están en una población, que se expresan o no se expresan de acuerdo a las características ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se expresan en la medida que nosotros impulsemos la selección a través del uso o mal uso indebido de los agentes químicos, en este caso los antihelmínticos. El uso racional incluye todo lo que se dijo esta mañana, perdón por la repetición, chicos, diagnóstico, tratamiento con base epidemiológica, sabiendo a dónde apuntamos, el diseño del tratamiento, esto que hoy se soslayó, pero que es muy importante. No cada establecimiento requiere de un diagnóstico epidemiológico y de la situación de carga parasitaria que puede ser diferente. Entonces, la aplicación de recetas unificadas para todos los tipos de animales y todos los establecimientos nos pone en una situación muy compleja. Bueno, ni hablar de las formulaciones de calidad comprobada, la importancia de estar seguro de que el producto que estamos tratando sea de la calidad que corresponda, los conocimientos de las pautas farmacológicas, priorizar el criterio técnico. Y la verdad, cuando hablamos de pautas farmacológicas, yo incluyo algo que se dijo hoy, que conversamos con algún compañero allá afuera, con el colega que está de gorra blanca por allá, sobre las características del proceso de administración de los fármacos. De nada vamos a hacer con el fármaco más potente, la mejor formulación, la mayor aplicación de la nanotecnología, si nosotros no cuidamos medidas tan elementales como es estar seguro de que lo que inyectamos va a tener alguna chance de absorberse. Primera cosa. Inyección subcutánea, como decía Gallego hoy, ni hablar de los orales, cuando las condiciones de la manga no son las adecuadas y se vuelca, se va por la... Bueno, todo eso, digamos, es
es un paso antes de la calidad de la formulación o es un paso antes de optimizar la farmacocinética. Es optimizar y capacitarnos para usar lo mejor las herramientas que tenemos. En definitiva, todo esto termina en que, algo que dijo Pedro muy bien hoy, César, la falla terapéutica no siempre es resistencia. En muchas situaciones lo que todavía se sigue observando es que tenemos más fallas terapéuticas que resistencia, o por lo menos vamos en ese camino, y esas fallas terapéuticas dependen de alguna de todas estas cosas que estamos hablando. El peso de los animales, la calidad de la formulación y las características del proceso de inyección o de administración. Entonces, en ese contexto y a lo largo del tiempo, nosotros hemos tratado de buscar estrategias farmacológicas para poder optimizar el uso de las drogas disponibles. Entonces, en los fármacos tradicionales nosotros hemos buscado, por un lado, un tipo de estrategia que es lo que se llama optimización farmacocinética, es decir, llegar al lugar donde está el parásito con la mayor concentración posible. Esa optimización farmacocinética favorece una mayor exposición del parásito al fármaco, y es uno de los caminos que hemos recorrido inicialmente con mucho éxito. A medida que el desarrollo biológico de la resistencia fue complicando la situación, esto empieza a tener menos espacio. Y el otro, del cual algo se soslayó y lo vamos a hablar, es la posibilidad de combinar, la combinación de agentes químicos que puedan atacar al parásito en distintos sitios o distintos sitios de ataque a distintos mecanismos. Esto es lo que se ha utilizado por muchos años en la quimioterapia del cáncer, en el tratamiento antimicrobiano, y también empieza a tener su campo de acción en el campo del control de los parásitos. Es decir, si nos concentramos primeramente en la optimización farmacocinética, bueno, yo podría hablar, son muchos los años trabajando en esto, podría dar muchos ejemplos, pero alguno de ellos tiene que ver con esto que Pedro decía hoy por ahí. Esto de la posibilidad que la biología molecular nos dio de establecer la genotipificación, es decir, establecer qué tipos de genotipos predominan en una población. Entonces, cuando nosotros tenemos un predominio de homocigotas susceptibles, SS, bueno, el perfil farmacocinético del tratamiento, y sí, bueno, es importante, pero probablemente con estas drogas potentes que hemos tenido últimamente, seguramente lograríamos con esta curva la mejor eficacia. El problema está cuando en la población empieza a aparecer la expresión de los genotipos heterocigota resistente, SR. Y ahí ya necesitamos de la optimización farmacocinética, es decir, de transformar la curva verde en una curva roja. Ahí empieza a pesar más cómo administramos el producto, a qué dosis lo damos, qué formulación utilizamos y si podemos eventualmente cambiar ese perfil farmacocinético con alguna maniobra farmacotécnica, o sea, modificando la formulación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, como decía Pedro hoy, cuando hay predominio del RR, o sea, del homocigota resistente, por más que nosotros transformemos la curva roja en una que vaya por allá, no hay respuesta al tratamiento. La población ya es genéticamente resistente. Entonces, por eso es tan importante saber en qué estadio estamos. Porque cuando estamos en esta etapa temprana de desarrollo y resistencia, y por eso es tan importante lo que mis colegas decían esta mañana, el diagnóstico temprano del proceso de desarrollo de la resistencia, porque cuando estamos acá todavía tenemos tiempo para implementar algunas estrategias para optimizar la exposición del parásito al fármaco. Es decir, si nosotros podemos a esta altura generar algunos cambios de concentración, entonces una de esas cosas, de las tantas que podría comentarles hoy, tiene que ver con la vía de administración, benzimidazoles. Ustedes hablaron en varias oportunidades hoy de los benzimidazoles, refiriéndose a veces a rico bendazol inyectable, a veces a los orales. Bueno, este trabajo que hizo Candela Cantón hace unos años en nuestro laboratorio, esto es un campo, Coperia, Aimonco y Ostertagia, fíjense, ricobendazol a 3,75 subcutáneo, falla total en Coperia y Ostertagia. Cuando dimos fenbendazol oral, sigue habiendo problemas, digamos, no alcanzamos al 90%, sin embargo, para Aimonco sí, con fenbendazol oral, y con oxfendazol oral, excepto para Ostertagia, los niveles son otros. Así que esto está indicando que la posibilidad de la administración oral nos da una ventaja en respuesta a eficacia porque nos da una ventaja en cantidad de concentración de droga activa en el lumen del abomaso del intestino donde están los parásitos. Esto es oxfendazol y fenbendazol vía oral o albendazol, lo mismo, mayor eficacia sobre el Coperia de Ostertagia, o una tendencia en ese momento, tiene algunos años.
Yo esto lo pongo en conjunto con algo que hicimos con Sergio Sánchez, la primera tesis doctoral en mi laboratorio, que fue la modificación del proceso farmacocinético de los fármacos benzimidazoles lechosos en suspensión ayunando los animales. O sea, ayunando los animales modificamos el tránsito gastrointestinal, le dimos más tiempo a la suspensión de los benzimidazoles para que estén en el pH ácido del abomazo, lugar donde se disuelven, mayor biodisponibilidad, mejor absorción, mayor biodisponibilidad, mejor eficacia. Entonces, en las circunstancias en las que estamos hoy, ya con medidas de manejo, cada vez que se usen los benzimidazoles por vía oral, sería muy recomendable que el ayuno, digamos que el tratamiento oral vaya acompañado de 8, 12, todo el mayor tiempo de ayuno posible, previo al tratamiento. Aprovechar la ventaja de la vía oral combinada con el ayuno previo. En estos casos, Eva, donde vos todavía hay eficacia en los benzimidazoles, estas pequeñas cosas, asegurándose que la dosis correcta sea la que se aplica, pueden dar respuesta. Vía de administración, este es el caso de la ivermectina, administrada por vía subcutánea, el perfil farmacocinético por vía oral, o sea, hay una ventaja para el perfil farmacocinético por la vía inyectable, esos son los parámetros farmacocinéticos que no vienen del caso. Lo que sí es importante es que hay una mayor disponibilidad sistémica tras el tratamiento por la vía subcutánea. Sin embargo, y esto es ilustrativo, pero es muy significativo lo que pasó en la ciencia que se hizo en nuestro laboratorio, que fue poder desarrollar un método analítico para medir la ivermectina o cualquiera de estas drogas, las lactonas macrocíclicas, adentro del material parasitario, adentro de la Hemoncus, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso fue un paso significativo desde el punto de vista de la comprensión de los mecanismos. Y esto indica algo que lo tiene que ver con la vía oral. Fíjense, esto es en corderos, pero es válido lo mismo. 3 días post-administración son las concentraciones en el plasma, en el líquido, en el contenido abomasal y dentro de la Hemoncus contorno. Tratamiento subcutáneo, tenemos mucho más en plasma, como lo vimos recién, con respecto a la administración oral o interruminal. Sin embargo, cuando vamos a las concentraciones en el Hemoncus, fíjense esto versus esto. O sea, a pesar de que en la sangre tenemos más droga por la vía subcutánea, yo estoy tapando mucho, por la vía subcutánea, adentro del parásito al cual estamos apuntando, la vía oral nos asegura una mayor cantidad de droga. ¿Por qué? Porque está siendo expuesto en el mismo lugar donde está, en el lumen, en este caso del abomazo, donde está la droga circulando, o pasando hacia el tracto posterior. ¿Entienden? Entonces, de esto se desprenden unas cuantas cosas que hicimos a lo largo de los años, que es que el tratamiento oral o interruminal otorga mayores concentraciones de ivermectina en los parásitos resistentes, no solamente en el tejido, sino adentro del parásito, lo cual nos otorga mayor eficacia clínica. Esto lo demostramos en ovinos, en bovinos y en equinos. Son algunos consejos técnicos. Esto no es la solución para todo, pero sí indicadores de que podían ayudar. Otra cosa que tiene que ver con la vía de administración, y acá me parece importante esto porque mañana vamos a hablar mucho de los ectoparasiticidas y de la administración tópica. Nuestra experiencia sobre la administración tópica de fármacos nos remite a esto, que es el comportamiento social de los bovinos a través del lamido. Lo que se llama el autolamido, lengua a su propio cuerpo, o heterolamido, lamido hacia otros animales en la tropa. Cuando nosotros empezamos con esto era trabajo con el purón de ivermectina. Estos son, para que ustedes tengan una idea del impacto del amido. Determinación de concentraciones en el contenido intestinal. Doramectina subcutáneo, teníamos esta cantidad en el contenido intestinal. Cuando lo administrábamos por vía tópica en animales que le restringíamos el lamido, o sea, animales con un bozal para que no se pudieran lamer, las concentraciones en el intestino eran un 40% menores que las detectadas en el intestino de los animales que se lamían libremente. No, perdón, con respecto a los que tenían tratamiento subcutáneo. Los que se lamieron libremente tuvieron toda esta cantidad de droga en el intestino. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la diferencia entre el 40 y el 138 en realidad es ingestión oral de ivermectina en los animales tratados por vía tópica. ¿Se entiende? Bueno, esto uno lo podría tomar hasta como una ventaja. De hecho, puede ser una ventaja si la droga que se está absorbiendo por vía percutánea está ayudada por lo que está entrando por vía oral. El tema es que una de las cosas que pasó, y esto ayúdenme los parasitólogos, en la valoración de los resultados de eficacia de los tratamientos purón, es la variabilidad entre animales. Y la variabilidad entre animales tiene que ver con esto. Hay animales que reciben mucha droga por las dos vías y hay otros que reciben mucho menos.
porque se lamen menos o porque otro animal le lamió el lomo entero y le arrastró la dosis de droga. Entonces, esto del tratamiento Purón tiene connotaciones en variabilidad en eficacia y tiene muchísimas connotaciones y riesgos en la valoración del perfil de residuos tisulares, porque hay animales que estarían recibiendo mucho más droga que la dosis habitual. ¿Se entiende? Esto dio origen a muchísima controversia, estudios y solicitudes a nosotros de escribir artículos al respecto. Escribimos con un white paper con Tutén, porque la FDA, cuando en Estados Unidos, digamos, el Purón es mucho más popular que para nosotros, en las lactonas macrocíclicas. Bueno, finalmente el impacto en residuos todavía está sin terminar de valorar. Lo que hoy se acepta es que los estudios de residuos se realicen en animales en condiciones de campo con el porcentaje del amido que corresponda de acuerdo al tipo de animal. Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la variabilidad. Esto es directamente aplicable al uso de los ectoparasiticidas Purón. No es solamente para los antiemíticos o para los lactones. Volviendo al tema vía y dosis, fíjense, esto es una prueba en Amoncus, en ovinos, pero que es válida para lo que estamos hablando. Esto es la concentración en el día 1 post-tratamiento de ivermectina, la dosis terapéutica, en el fluido masal, en el contenido masal y en el Amoncus, dentro del parásito. Esto es al doble de dosis. Aumentamos la dosis y tenemos más droga adentro del parásito. Lo mismo con moxidectin. La duplicación de la dosis nos permite detectar muchísimo mayor concentración de moxidectin en el parásito. La verdad es que esto generó digamos, un resultado de impacto, porque sabemos que duplicando la dosis el parásito resulta expuesto a mayor cantidad de droga. Con este resultado y con la eficacia o la ventaja relativa que teníamos de potencia de moxidectin sobre ivermectina, algunos años el uso de moxidectin contemplando esta posibilidad fue un escenario muy favorable. Yo les diría, los últimos estudios del 2014-2015 en la reserva 6 del 6-8 de Balcarce, del INTA Balcarce, nos daba que moxidectin actuaba un 90 y pico % de eficacia sobre moncos, en los cuales ivermectina daba 0. Lo que pasa es que lamentablemente esa potencia relativa ventajosa de moxidectin sobre ivermectina se ha ido perdiendo, Seba lo mostró hoy, se ha ido perdiendo con el desarrollo de resistencia y fundamentalmente de Cooperia a las lactonas macrocíclicas, lo cual también involucra a moxidectin, que por más que tenga alguna diferencia en el mecanismo de acción entre ivermectina, lactona, o sea, avermectinas y las milbemicinas que moxidectin, puede tener el mismo problema. Acá estaba la tabla que les quería mostrar recién. Básicamente, moxidectin tiene mayor potencia y efectividad sobre matos resistentes a la ivermectina. Pero, sin embargo, tenemos una drástica disminución de la eficacia de moxidectin. Así que, bueno, esta es la situación que tenemos con este tipo de drogas en este momento. Y esto es interesante porque, digamos, acopla todo esto que yo les vengo diciendo con algo que se llama la simulación de Monte Carlo, que es una evaluación de la frecuencia de genes de resistencia tras un tratamiento. Esto hicieron los neozelandeses. Y lo que está hecho, esto lo que trata de simular es que la frecuencia de genes de resistencia es baja cuando el parásito está expuesto a altas concentraciones de droga y es mucho más alta cuando la exposición es a bajas concentraciones de droga. ¿Se entiende? Esto nos está diciendo básicamente que la exposición a concentraciones bajas o variables del fármaco inducen un incremento en la frecuencia de genes para resistencia. Y esto significa que es muy relevante porque asegurar las condiciones óptimas para la acción del fármaco requieren de tener, digamos, concentraciones sustentables, o sea, optimizar el proceso farmacocinético. Todo esto que les estaba contando, en realidad, por lo cual es fundamental el diagnóstico temprano de resistencia, es cuando tenemos esta etapa donde predomina el heterocigota heterocigota que tiene alelos para resistencia. Es acá, en esta etapa temprana, donde podemos implementar algunas estrategias farmacológicas para aumentar la exposición del parásito al fármaco. Y eso tiene que ver con aumentar la absorción, que es lo que te decía recién. Aumentar la absorción podemos con el ayuno, podemos eligiendo la vía de administración adecuada, garantizándonos lo que nosotros llamamos una biodisponibilidad, una disponibilidad sistémica superior. Podemos reducir el metabolismo, con lo que hemos trabajado muchos años, que es tratar de entretener el metabolismo hepático, las enzimas hepáticas que son encargadas de metabolizar algunas de estas drogas, por ejemplo los benzimidazoles, para tener la droga más tiempo, o retardar el proceso de excreción.
son todas estrategias farmacocinéticas para modular los procesos que tienen implicancia en estos casos. Lo que sabemos de todo este trabajo y de muchos años es que todo lo que tenga que ver con modificaciones farmacocinéticas en el perfil de concentraciones afecta la acumulación del fármaco en el tejido y en el parásito del que estamos hablando. Esto vale para internos o para externos. Y eso afecta la eficacia y la persistencia de actividad antiparasitaria. Es decir, lo que nosotros sabemos hoy es que hay una relación directa entre la exposición sistémica del fármaco y la eficacia clínica sobre nematodos resistentes. Lo sabemos, intentamos, tenemos algunas herramientas que nos han dado mejoras transitorias, pero estamos preocupados porque la resistencia biológicamente avanza a pasos que no somos capaces de responder. Entonces, todo lo que dije hasta ahora es que la optimización farmacocinética resulta en un incremento de la exposición parasitaria. Eso puede resultar en aumento de eficacia sobre parásitos, sobre nematodos resistentes. Ahora, eso depende de lo que nosotros llamamos la abundancia relativa de los genotipos. Es decir, cuando hay predominio de los susceptibles o del heterocigota resistente, todavía tenemos espacio. Cuando hay un predominio, lo ven atrás, lo ven el de abajo, cuando hay predominio del RR resistente, ya no hay respuesta al tratamiento. Esto es fundamental porque esto depende del diagnóstico precoz, lo que están pregonando ustedes, César, Pedro, Sebastián, etc., y del uso racional, de disminuir al mínimo posible el uso de tratamientos y obviamente ese uso de tratamiento en las mejores condiciones, con la rotación adecuada, etcétera, etcétera. Además de la optimización farmacocinética, como estrategia para, digamos, poder seguir usando los fármacos tradicionales, yo les hablé del tema de las combinaciones. La combinación de principios activos ha sido muy exitosa en distintos campos terapéuticos y también lo puede ser en el caso del control de los parásitos. Básicamente, la combinación de drogas reumatoidicidas bovinas, nosotros hemos estudiado varios años, ya llevamos de este tipo de evaluaciones, del estilo de esto que dice acá abajo, que es evaluación fármaco-parasitológica, en este caso ricobendazol con levamisol en bovinos, pero lo hemos hecho para distintas drogas. Básicamente la evaluación significa, primero que cuando combinamos dos drogas, no tengamos una interacción farmacocinética adversa, es decir, que una droga inhiba o modifique la cinética de la otra, ¿se entiende? Que no haya efectos contradictorios entre dos o tres fármacos que combinemos. Hacemos simultáneamente la eficacia clínica de la droga individual versus el tratamiento combinado y a su vez en estos estudios valoramos la cantidad total de huevos excretados en la materia fecal para cada tratamiento. Bueno, de todo esto hay muchas cosas que se podrían hablar y podemos discutir después, pero lo que tienen como conclusión global estos estudios que hizo Candela Cantón a lo largo de muchos años en el laboratorio, después de su tesis, aún en aquellos ensayos donde el uso de una coadministración, combinación o coadministración, y ahí hay un aspecto importante. A veces no es lo mismo hablar de una combinación fija, donde los dos productos están mezclados en un envase, que hablar de coadministración, que son la administración simultánea de dos formulaciones que tienen cada uno un principio activo. Después podemos hablar de eso. Digamos, aún en aquellos casos donde la coadministración no otorgó un beneficio terapéutico, o sea, no lo vimos en eficacia clínica, en tasa de reducción de huevos, se observó una marcada reducción en el número total de huevos excretados en la pastura. La pregunta es, ¿eso tiene relevancia epidemiológica? Bueno, es probable que sí. O sea, usando combinaciones, el número de huevos que se excretan a la pastura es menor. Y eso puede ser, de alguna manera, puede ayudar a la evolución al menos más lenta de la resistencia. Ejemplos. Ricobendazol, ivermectina, combinación, ensayo farmacocinético, no hay modificaciones en el perfil de la ivermectina con o sin ricobendazol. Cuando miramos el perfil de farmacocinético del ricobendazol con y sin ivermectina no hay modificación. O sea, esto es, no hay interacción farmacocinética adversa en los dos productos que se combinan. ¿Se entiende? O sea, no hay ningún problema farmacocinético, sin interacciones farmacocinéticas. Cuando vamos al caso de la eficacia, esto es ivermectina versus rico a lo largo de varios años, fíjense, esto es, la naranja es ivermectina, en este campo un 54% de eficacia, el ricobendazol a subcutáneo 84%, la combinación dio 98%, eso en 2017. Cuando seguimos a lo largo de los años, siempre la combinación da resultados más positivos, a pesar, con algunas variaciones a lo largo de los años, pero manteniendo, que era la gran duda, es si manteniendo varios años la combinación podía o no afectar el desarrollo de resistencia.
Esto es, tras varios años de uso continuo, creo que llega hasta 6 años, la coadministración de ivermectina más rico mantiene una eficacia superior al 90% en campos con alta resistencia. Esto nos preguntamos, ¿es Cooperia? Creo que sí. ¿Por qué esto? Porque esto viene acá. La eficacia, esa misma eficacia en esos campos por género, bueno, siempre, todos dan buena respuesta sobre Ocephagostomum, pero fíjese, en Ostertagia falla el ricobendazol, en Haemonchus falla la ivermectina, en Cooperia falla la ivermectina y falla el ricobendazol, y la combinación tampoco llegó en este caso, en el caso de Cooperia. La importancia, como decía César hoy, de mirarlo por género. Es decir, el tratamiento combinado en uso por 6 años muestra elevada eficacia sobre Ostertagia resistente a los benzimidazoles, se refiere a la combinación, y sobre Haemonchus resistente a la ivermectina, pero falla para controlar la Cooperia multiresistente. Y esto es interesante cuando lo miramos en el caso de Ostertagia y benzimidazoles, que se habló bastante hoy en la mañana. Fíjese acá la falla de los benzimidazoles frente a la Ostertagia. Y eso está acoplado con algo que empieza a estar de moda. Y yo no quisiera aburrirlos mucho con esto, porque tampoco no es el motivo de esto, pero es lo que se llama el nemabioma. Así como existe el microbioma para las bacterias del intestino, estamos hablando del nemabioma. El nemabioma no es otra cosa que la composición genética de los nematodos gastrointestinales que están en el intestino. Entonces, nosotros hicimos este trabajo, lo estamos haciendo en colaboración con John Gilliard, que está en Calgary, en Canadá, y es buscando la resistencia a los benzimidazoles. Ustedes saben que la beta-tubulina es la proteína que está encargada, digamos, de alguna manera del receptor en el cual actúan los benzimidazoles, albendazol, fenbendazol, etc. Entonces, este trabajo lo que hace es medir en esta granja la frecuencia de alelos. Los alelos son los distintos alelos en los cuales se puede expresar la resistencia. No quiero cansarlo con esto, pero sí sepan que en Haemonchus, por ejemplo, en Haemonchus placei, el 100% de los alelos son susceptibles a los benzimidazol. Ahora fíjense, en el caso de Ostertagia y de Cooperia, predomina que es la mutación en el aminoácido 200 del gen que codifica para la producción de la beta-tubulina. ¿Se entiende? Entonces, estos son los alelos que pueden variar, que hablábamos hoy, no sé de qué pasada era, que pueden variar a lo largo del tiempo en la población resistente. Pero claramente explican este predominio de las barras rojas, explican las fallas, explican desde el punto de vista genético las fallas que ustedes ven en el campo de estos tipos de barras. Son mutaciones en la posición 200 del gen de la beta-tubulina. Bueno, esto es interesante porque esto sí es abordaje multidisciplinar, farmacología, parasitología, la genética, la biología molecular, y la verdad que nosotros, esto tiene un impacto clínico sanitario en medicina veterinaria, pero también en humana. Y viene otro capítulo que yo les podía contar después si quieren en la reducción, es que nosotros pasamos, a través de esto de abordaje de una salud, pasamos de transferir todo este tipo de estudios en los animales a la medicina humana para ayudar al control de los parásitos en los chicos, en los lugares más endémicos, más pobres del planeta. Y en realidad la problemática de la resistencia a los benzimidazoles en medicina humana es la misma. Y nosotros vamos adelante. Pero bueno, después podemos hablar de eso. Entonces, esto en realidad da algún lugar a eso. Por ejemplo, otra combinación, pero estos son ejemplos. No estoy recomendando estas combinaciones, estoy dando ejemplos experimentales de cómo se puede combinar. Esto es una lactona oral, abamectina, más oxfenazol en bovinos. No hay interacciones farmacocinéticas adversas, las curvas son muy parecidas en ambos casos. Cuando miramos la eficacia, fíjense, abamectina falla frente a Haemonchus. Oxfenazol falla frente a la Ostertagia. Falla frente a la Ostertagia. La combinación, muy buenos resultados, 100%. O sea, hay indicios, pero cuando vamos a Cooperia, falla la lactona por sí sola, falla el oxfenazol en este caso, y la combinación dio bien. Así que bueno, obviamente que esto dependerá de qué tipo de ensayo se haya hecho. O en qué condiciones. La combinación ABA más OX resultó un único tratamiento con eficacia de 99 a 100 contra todos los géneros, incluyendo Cooperia multiresistente. Este mismo trabajo se replicó, en una colaboración con Nueva Zelanda, este mismo trabajo se replicó en Nueva Zelanda con condiciones de ellos, y la verdad que los resultados son muy parecidos. Creo que tienen más problemas porque la combinación le falla a Ostertagia. Pero lo interesante de estos resultados es que cuando medimos la cantidad de huevos, vuelve a haber una disminución de los huevos excretados en la pastura cuando los animales son tratados con la combinación, lo cual indudablemente puede ayudar a que haya una reducción en el número de huevos excretados a la pastura cuando se trata con la combinación.
Y bueno, ustedes lo dijeron hoy, no sé cómo le llamaste vos, el gol estándar, no, una palabra así que decía, el levamisol. El levamisol en realidad es una droga tan vieja o más vieja que los benzimidazoles, que tiene estas características farmacocinéticas de absorción rápida, eliminación muy rápida, en 20 y pico de horas en el organismo no se detecta más en el plasma. Pico plasmático temprano, eliminación rápida, acción rápida, es agonista nicotínico, espectro reducido, muy reducido, pues se escapan muchas cosas, sobre todo en estado de larvario, y limitado margen de seguridad. Limitado margen de seguridad. A ver, los muchachos que trabajan en el campo. Esto significa que una dosificación inadecuada o un estado inadecuado del animal puede provocarnos sintomatología de algún efecto colateral. El levamisol estuvo sin atractivo por muchos años. Todos ustedes son conscientes, por lo menos los que tienen algunos años más, que la llegada de las lactonas macrocíclicas hizo que todas estas drogas prácticamente hayan quedado por mucho tiempo sin atractivo, pero hoy es una herramienta indispensable, lo dijimos todos, no lo digo yo de la farmacología, lo dicen ustedes los datos de campo. Es una herramienta indispensable que debemos proteger, Yo vi los resultados que ustedes mostraban hoy, hay que protegerlo. Uso en esquemas de rotación individual y o combinaciones, o coadministraciones. Atención con ese concepto. ¿Por qué esto es importante? Porque empieza a haber, no sé qué asidero tiene esto. Nosotros tenemos algunos indicios preocupantes con alguna falla menor todavía del levamisol, pero que empiezan a, esto que mostraba ustedes, algunos conteos remanentes. Entonces, ¿por qué digo que esto es un indicio que hay que prestar atención? Fíjense, esto hizo Candela, varios campos con 100% de levamisol, sin embargo empiezan a haber algunos donde la eficacia baja un poco, que es lo que demostraba Seba, vamos a tener una cosa así, y sobrevivía, en algunos casos sobreviviendo estertaje. Pero esto es un estudio, hay que analizarlo, hay que verlo, no tiene coprocultivo hecho, etc. Lo que sí es interesante de esto desde el punto de vista científico, que estamos siguiendo esos campos con un monitoreo genético. Acá estamos en colaboración con Slapeta en Australia, para poder ver la secuenciación masiva del gen que codifica por una parte del receptor nicotínico, no importa esto, donde actúa el levamisol. Entonces es un marcador genético como era la beta-tubulina en el otro. Esto es un tipo de nemabioma, ¿entienden? O sea, caracterizar genéticamente esos gusanos que empiezan a evadir la respuesta al levamisol, a ver qué expresión tienen genéticamente hablando. Es muy temprano esto, no sabemos, pero sí nos llama a la reflexión de la necesidad del uso adecuado del levamisol, de las formulaciones disponibles y de la dosis. ¿Por qué digo todo esto ahí con este énfasis? Porque en Nueva Zelanda, país que se parece mucho al nuestro en condiciones de parasitismo, control, humedad, temperatura y resistencia. En Nueva Zelanda, fíjense, Copperia en bovinos, como tenían resistencia a los benzimidazoles y lactonas macrocíclicas, desde el 2006 en adelante hubo un notable aumento del uso del levamisol. 2006 en adelante, en animales jóvenes sobre todo. La situación publicada el año pasado de Nueva Zelanda indica levamisol con gran falla terapéutica, solo 44 hasta 71% de eficacia sobre Copperia. Fracaso en numerosos ensayos donde el levamisol se usó en combinación, no importa qué, y resistencia simultánea a diferentes grupos de fármacos antihelmínticos en Copperia y estertagia. Esa es la situación en Nueva Zelanda. Yo no digo que estemos en esa situación, pero que nosotros estamos teniendo algunos avisos que el uso inadecuado y repetido del levamisol nos pueda poner en algún apriete. Esto dicen los neozelandeses, y eso lo decimos todos, la resistencia triple a los benzimidazoles, a las lactonas y al levamisol ya no es un fenómeno extraño, y eso nos lleva a la necesidad urgente de reconsiderar la dependencia total del uso de agentes químicos para el control parasitario. Me refiero a fármacos, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy, y bueno, dentro de las herramientas que funcionan, porque es novito, el monepante, derivado de acetonitrilo. Este es, Jorge, una cosa interesante porque se transforma en una sulfona. El perfil plasmático predomina la sulfona, el metabolito, que aparentemente tiene actividad antihelmíntica, y hay mucho menos en la sangre del monepante, el droga madre. Eso estudiamos al principio, pero también estudiamos todo cómo es la acumulación tisular del monepante en los tejidos de localización parasitaria, que no viene al caso ahora, pero que está publicado.
Y fíjense estos datos, que yo creo que son parecidos a lo que tienen ustedes, César y Pedro. 2 distintas granjas en la provincia de Buenos Aires, falla ivermectina con un 40%, Monepantel llega al 99% de eficacia, en otra más allá lo mismo, 54, 99, o sea, Monepantel conserva eficacia sobre matos resistentes, muy resistentes. Eso es una buena noticia. El Monepantel venido para ovinos, dijo Pedro, lo pusimos para ovinos, es complejo porque es caro, porque, bueno, toda la cosa para formularlo, todo lo que pasó. Sin embargo, es de las herramientas que habría que considerar poder incluir en algún esquema de rotación. Pero fíjense esto. Estos son datos provistos por César y Pedro del año pasado, Pedro, y por lo que vi, Gallego no modificó mucho, lo único que yo tengo acá 2020, 22. O sea, son el porcentaje de establecimientos que, lo dijiste hoy, tienen resistencia a los distintos fármacos donde levamisol y Monepantel tiene eficacia completa o casi completa en los establecimientos evaluados. Eso ratifica lo que estamos diciendo. Cuando voy a Monepantel, si bien este es el perfil plasmático que les mostraba recién, la sulfona y la droga madre, sin embargo, en el plasma, cuando vamos a los tejidos, esto es en el abomaso, hay mucho Monepantel en el abomaso, que tiene mayor actividad que la sulfona. O sea que a pesar que en el plasma hay de alguna manera hay un secuestro y una concentración del Monepantel droga madre en la mucosa abomasal. Y eso es una de las explicaciones de la eficacia importante que tiene sobre todo estos géneros parasitarios. Pero, sin embargo, en el trabajo que todavía no hemos publicado, pero que asustan, y asustan cuando uno lo pone, hay una abrupta, acelerada selección de cepas de susceptibles a resistentes en el caso de Amoncus bajo condiciones experimentales. Esto es lo mismo que pasó en Australia o Nueva Zelanda, no me acuerdo, que al año siguiente de tener Monepantel en el mercado, ya tenían resistencia no me acuerdo qué ciudad de Amoncus, me parece. Bueno, indudablemente en el laboratorio se está observando esto del porqué. Es algo que tiene que ver con el receptor nicotínico sobre el que actúa, alguna unidad, no sabemos. Entonces, uso proteína. Y yo creo que nobleza obliga. Yo no estaba a favor de las combinaciones. Y uno en la ciencia comete muchos errores. Al principio nos parecía que el combinar productos era una manera de acelerar el proceso de resistencia. Sin embargo, la verdad es que la ciencia va progresando y algunas aseveraciones al respecto han ido modificando. Por ejemplo, nosotros hicimos esta caracterización del Monepantel en bovinos y empezamos a trabajar con el Monepantel en combinaciones. Y de todos esos trabajos, las conclusiones son que el uso de Monepantel coadministrado con otros fármacos, como albendazol o fenbendazol, alcanza 100% de eficacia en todos los géneros resistentes en bovinos. No solamente logramos la eficacia, sino que estamos preservando al Monepantel. ¿Se entiende? Lo estamos preservando, usándolo en forma combinada con otro fármaco. Las consideraciones para combinar siempre son que las drogas que se combinan tengan, al momento inicial, la mayor eficacia posible. O sea, no nos sirve de nada combinar dos que ya son ineficaces. Monepantel con abamectina, por ejemplo, es el único tratamiento disponible para controlar cepas con resistencia triple en Nueva Zelanda. Cuando tenemos resistencia a los 3, los neozelandeses están usando Monepantel con abamectina con buena respuesta. Lograr la mayor eficacia posible es el argumento más potente para recomendar combinaciones de fármacos antiparasitarios. Menos parásitos resistentes sobreviven al tratamiento combinado. Esta es la razón, ¿no? Hay una menor sobrevida de parásitos resistentes. Podemos discutir mucho de esto, si esto va a acelerar la resistencia o no, pero bueno, son los indicios que la ciencia ha puesto en el último tiempo. Pero acá viene la cosa. Nosotros necesitamos buscar herramientas complementarias. Y me van a disculpar los que pertenecen al sector de la industria farmacéutica. También pueden subirse la industria farmacéutica a buscar fitoquímicos, pero en realidad necesitamos otras herramientas que no sean solamente los fármacos, digamos químicos, estos también son químicos. Se sabe mucho que in vitro, los terpenos, los flavonoides y los taninos tienen eficacia sobre distintos géneros parasitarios. Se sabe mucho. Cuando nosotros empezamos a trabajar combinando, esto es trabajo de las tesis que dirigió Adrián Lifshitz y su equipo en mi laboratorio, en nuestro laboratorio, es la combinación de fitoquímicos bioactivos con distintos antihelmínticos. Bueno, en este caso es la combinación de albendazol con timol, que claro, el timol in vitro mata a todos los parásitos, es muy buena eficacia, ovicida, adulticida. Sin embargo, cuando lo combinamos afecta el metabolismo del albendazol por un lado y a su vez no incrementa la eficacia del albendazol in vivo. Entonces, digamos, todo lo que in vitro pareciera ser muy atractivo, in vivo no necesariamente se refleja. Otra cosa, usamos la ivermectina con la carbona. La carbona también es un producto fitoquímico. Acá lo interesante es que la carbona tiene la capacidad
de interactuar, interferir y aumenta, hay más ivermectina biodisponible cuando lo coadministramos con la carbona. Esto abrió una puerta interesante porque la carbona incrementa la disponibilidad de ivermectina y además la carbona per se tiene alguna actividad antihelmíntica in vitro. O sea que podemos decir que podría esto ser un camino a seguir. O sea, combinar la ivermectina en este caso con un terpeno que aumenta la eficacia y a su vez modifica la cinética de la ivermectina. Es decir, esto es un review que publicamos hace unos años atrás, donde se analizan todas estas estrategias para optimizar el tratamiento antihelmíntico en los rumiantes. Y dentro de ese review aparecen los compuestos fitoquímicos naturales como complemento posible para los antihelmínticos disponibles. Pero sin embargo, en forma diferente a lo que uno ve en la mayoría de los congresos internacionales, donde hay cantidad de trabajos donde in vitro se demuestra que los compuestos, estos fitoquímicos tienen actividad, cuando vamos a la situación in vivo, la situación es muy diferente. Por eso es que hay resultados promisorios, pero hay necesidad de mayor caracterización farmacoquímica y parasitológica de este tipo de productos. Entonces, a lo que les venía comentando de la optimización farmacocinética, la posibilidad de la combinación, le podemos agregar un tercer ítem para tratar de prolongar la vida útil de los tradicionales o de los nuevos antihelmínticos, que es el uso combinado de antihelmínticos con productos naturales. Es un camino a ser explorado. Pero bueno, nos abre una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad nos hace mirar el futuro un poquito. ¿Podrá ser más optimista el control parasitario de la mano de esta incorporación? Bueno, esto es un resumen de los pasos seguidos, de cómo la farmacología fue mechando, generando conocimiento que ha sido de utilidad para la optimización del tratamiento antiparasitario, pero con las dificultades que ya ha sido descrita acá sobre el tema de resistencia. Fíjense esto, que es una cosa nueva que publicamos desde el año pasado, o este año no me acuerdo, que es otro capítulo totalmente distinto, pero que empieza a jugar, que es la interacción entre las bacterias, la microbiota y la población, las comunidades de nematodos en el tracto gastrointestinal. Sabemos que hay las poblaciones de micoplasma o de esta otra que son metanobacterias se modifican en la presencia de tratamiento, en este caso de monepante, pero no importa. O sea, cuando se modifica la composición de la carga parasitaria, se modifican las bacterias. Es decir, ¿es posible una interacción entre bacterias y parásitos? ¿Podrá la modificación de la población bacteriana impactar en el control de los parásitos gastrointestinales? Es un enigma, hay bastante trabajo en medicina humana al respecto, pero la coexistencia de poblaciones en el tracto gastrointestinal pareciera que puede ser de alguna manera modificada por un aumento, o sea, un desbalance, como si fuera una flora saprófita de bacterias, entre bacterias y parásitos. Por otro lado, pareciera ser que el futuro del control parasitario pasa por los recursos genómicos. No tenemos ninguna droga nueva, sin embargo empieza a haber mucho trabajo en la identificación de pequeñas moléculas que son de alguna manera proteínas conservadas que se estudian genómicamente. Es decir, el descubrimiento de la próxima generación de antihelmínticos va a depender de conocer el genoma de los parásitos target. O sea, necesitamos indefectiblemente conocer en detalle el genoma, porque con estrategias de screening químico genómico se han identificado, hay 11 compuestos en pipeline en este momento que tienen que ver con esto, con un screening químico, pero aprovechado, digamos, enfrentado con la genómica de los parásitos susceptibles. Es decir, nuestros aportes farmacológicos a lo largo del tiempo han tenido que ver con establecer la relación entre las propiedades fisicoquímicas de los fármacos, lo que le pasa al hospedador en términos de farmacocinética, de absorción, de biotransformación, de distribución, lo que pasa con el fármaco en el parásito blanco, o sea, los mecanismos de entrada y salida, el metabolismo, los mecanismos de acción y de resistencia. Es decir, en conjunto lo que hemos logrado es este conocimiento fármaco-parasitológico integrado, que ha sido, como les decía al principio, ha sido de mucha ayuda, pero que nos pone en jaque esta digamos, velocidad de desarrollo de resistencia. El futuro, ¿cuál es el desafío futuro de todo lo que hemos dicho hoy en lo que va del día y lo que yo acabo de decir? Es, por un lado, extender la vida útil de los fármacos que tenemos. Eso es crucial, porque no hay nuevos fármacos en lo inmediato, no creo que lo vayamos a tener, por lo menos en el campo de los antihelmínticos, y necesitamos desarrollar en forma conjunta estrategias complementarias de control no tradicional. Y ahí entrarán todas las otras cosas que hemos, los fitoquímicos, el posible desarrollo de vacunas, el manejo más que nunca, y hasta la selección de animales resistentes, como decía Pedro. Es decir, todo esto puesto que en el marco que nuestro mayor desafío científico es
la presencia de parásitos y bacterias resistentes a la acción, con resistencia múltiple a la acción de fármacos. Lo mismo, como decía Jorge hoy, nos está pasando en el campo de la bacteriología, y esto ya no es un problema solamente de la medicina veterinaria, sino gravísimo en la medicina humana, y eso va a depender del uso racional de fármacos, que es, de alguna manera, esto que decía al principio, retardar lo inevitable. Lo inevitable es que resistencia siempre vamos a tener, siempre va a haber desarrollo de resistencia. El tema es si nosotros podemos, con el correr del tiempo, hacer que eso sea lo más lejos posible, ¿sí? Dándole valor a la utilización adecuada de las moléculas que disponemos. Cuando hablamos de abordajes interdisciplinarios en biomedicina, que es lo que tenemos que propender, no podemos pensar en el laboratorio aislado como fue la ciencia hace épocas atrás, y la resistencia y su control sustentable es un muy buen ejemplo de la necesidad multidisciplinaria. Bueno, todas estas disciplinas que ustedes ven ahí son importantes para interactuar, para tratar de que ese control sustentable se pueda lograr, incluyendo la producción animal, la sostenibilidad económica. Pero me parece que este evento es lo que yo decía al principio. Nosotros necesitamos en forma indispensable de acciones integradas. Esas acciones integradas requiere de la interacción permanente de cosas como están ocurriendo, como van a ocurrir en un evento como este, donde la academia, la industria farmacéutica y el ente regulatorio, en este caso SENASA, podamos interactuar, podamos discutir y no tengamos la obligación de ver una aprobación de una fast track para la aprobación por equivalencia de productos farmacéuticos que vengan de otros países sin que ningún técnico, ¿a vos te consultaron? Sin que ningún técnico haya opinado. Yo digo, estas son cosas, pero no me importa a quién decirle, a todo el mundo habría que decirlo, al presidente, al ministro de Desregulación o al presidente de SENASA o a quien corresponde. No podemos tener masa crítica de gente formada en estos temas y no ser consultada para tomar una decisión de impacto político y sanitario. Entonces, esto es lo que yo rescato de toda esta charla y de esta presencia, Laura. Felicitaciones a la academia, a ustedes por organizar esto, porque esto me parece que es el camino. Necesitamos integración entre la base científica, el conocimiento integrado, el respaldo técnico y los recursos humanos capacitados. Necesitamos mucho para que los recursos humanos capacitados puedan permanecer en el sistema. Primer paso, formarlos y retenerlos. Pero eso es otro capítulo que no quisiera entrar ahora. El abordaje integral del problema con la participación de todos los actores que lo estoy diciendo, unificar el mensaje para lograr mayor adopción del conocimiento y la tecnología disponible. Hemos generado pilas de conocimiento en la salud y la producción animal a lo largo de muchos años y hemos adoptado muy poco. La agricultura nos ha pasado por arriba, adoptando siembra directa, por decir un ejemplo, y tantas otras cosas, que en la ganadería nos quedamos con conocimiento muy bueno, publicado y disponible entre nosotros, intercambiado, pero pareciera que la adopción es baja. Todavía sigo siendo optimista que alguna cosa se puede cambiar, pero para eso necesitamos de estos eventos. Y necesitamos que nos escuchen. Para hacernos escuchar tenemos que tener esto bien. Y que los funcionarios no escuchen la primera charla y se vayan, que los funcionarios se queden un rato más. No estoy criticando porque vinieron. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos que lograr eso. Perdón por este chat que no tiene nada que ver. Necesitamos ciencia, creatividad y racionalidad. Ciencia, creatividad, sin duda, y racionalidad en lo que hacemos. Bueno, tengo el enorme orgullo de decir que nuestro CIBETAN y nuestro laboratorio de farmacología es hoy un centro de referencia internacional que ha generado todas estas cosas a lo largo de muchos años, no tienen nada que ver. Pero lo esencial sí, es un equipo multidisciplinario con gran vocación. Con gran vocación por los sociales, por salir y por andar de joda, pero también por trabajar. Muchísimas gracias, disculpen la...